La vez pasada vimos que nosotros nos preparamos para sellar la alianza de amor como peregrinos, y entonces nos preguntábamos qué era peregrinar, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el que es peregrino o el que se pone en camino es alguien que tiene una esperanza, que tiene un anhelo, es alguien que va en busca de algo, ¿no? Es también rezar con los pies, es tener el ánimo de empezar, ¿no? De empezar a moverse, de empezar a ponerse en camino, ¿no? Y nosotros queremos sellar nuestra alianza de amor justamente como peregrinos del santuario, ¿sí? Después vimos que era Schoenstatt. Yo les voy contando, voy respondiendo yo, pero sería bueno que cada uno piense a ver si realmente puede responder estas preguntas, ¿no? Porque es una forma de evaluar qué es lo que entendí de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Dijimos que era Schoenstatt y vimos que Schoenstatt es, por un lado, un lugar de gracias, un lugar de peregrinación, eh, que Schoenstatt en su etimología significa bello lugar. Schön es bello, Stadt lugar. ¿Sí? Hoy vamos a profundizar mucho sobre el lugar en sí. Y vimos que es un movimiento que el Espíritu Santo despertó en la iglesia y es para la iglesia. ¿Sí? Después nos preguntamos, ¿quién es María para mí? Y esa era un poco la tarea que tenían para hoy, ¿no? O sea, buscando en esas citas bíblicas que les di, bueno, primero buscando en la historia personal, bueno, ¿qué es María para mí? ¿Quién me presentó a María? Esas son las preguntas que nos hicimos, ¿no? O sea, ¿cómo la conocí a María? Eh, si tengo algún vínculo particular o no tuve nunca un vínculo y ahora estoy iniciando un camino con ella de acercamiento. Y de las citas bíblicas teníamos que ver, bueno, qué puedo aprender de ella, ¿no? Y después vimos qué es la alianza de amor. Y si se acuerdan, lo comparamos con los pactos que se hacen en la sociedad, ¿no? O sea que hay dos partes, ¿no? Pero nosotros en este contrato de amor que hacemos con María es como un intercambio de corazones con ella. Entonces hablamos que lo que a María le interesa, lo que María ama, es lo que a nosotros nos va a empezar a interesar, vamos a empezar a amar. Y también lo que nosotros amamos, ella lo va a amar. ¿Mm? Ese es el intercambio de amor. Eh, y después dijimos, bueno, ¿por qué nos aliamos a María? ¿Y a quién ama más María, ¿no? Y entonces, bueno, ama a cada uno de sus hijos y ama especialmente a Jesús y quiere que todos sus hijos lleguen a Jesús. Después vimos que por la alianza de amor, María nos ayuda a vivir nuestro bautismo. El bautismo nos llama a una vida de santidad, ¿no? Todos los bautizados estamos llamados a vivir en santidad. Y después también vimos qué relación hay entre María y el santuario de Schoenstatt, ¿no? Y ahí vimos que María se estableció en el santuario por la primera alianza de amor, ¿sí? O sea que esa capillita abandonada se transformó en el santuario de la Virgen por ese pacto que hicieron los primeros que sellaron la alianza de amor. Y María desde allí quiere educarnos, quiere ayudarnos a vivir en santidad, quiere acompañarnos en nuestro camino de santidad. ¿Y a qué me comprometo por la alianza de amor? Como peregrinos, nosotros nos comprometemos principalmente a aportar al capital de gracias. Yo ahí tomé una foto del santuario con la vasija y marqué, ¿no? O sea, esa flecha indica dónde nosotros colocamos nuestros aportes al capital de gracias, ¿no? Es como esa vasija que los sirvientes en las bodas de Caná, ¿se acuerdan que hice esa comparación? Llenan con agua y cuando nosotros ponemos nuestros aportes
esa agua se derrama, ¿no? Y entonces llega a quien va en busca de gracias especiales en el santuario. ¿Sí? Es como aportar a esa corriente de vida que surge del santuario. Y nosotros tenemos en Schoenstatt esta premisa que dice nada sin ti, nada sin nosotros. ¿Sí? Nada sin ti le decimos nosotros a María, ¿no? No hacemos nada sin ella, ¿no? Y a su vez ella no hace nada sin nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos todas las actividades apostólicas que se hacen en Schoenstatt, cómo realmente María nos utiliza como sus instrumentos, ¿no? O sea, María llega a muchos hogares gracias a que hay misioneros que le regalan su tiempo y su esfuerzo a la Virgen para llegar hasta lugares donde si no, no llegaría la Virgen, ¿sí? Sin esos misioneros que entregan su tiempo, sus palabras, su apoyo, su esfuerzo. ¿Y por qué sellamos una alianza de amor con María? ¿Sí? Ahí vimos eh, que, que María elige, que Dios elige a María para traernos a Jesús. Entonces también es María el camino que nos lleva a Jesús, ¿no? Después vimos que María es compañera y colaboradora de Jesús en la obra de redención. Eh, También el Papa nos decía un poquito quién era María, para él, y dice María es madre, y ahí el Papa también explicó esa palabra, un siervo de María nunca se perderá, ¿no? O sea, realmente María se ocupa de todos sus hijos hasta el fin, ¿sí? Y después acá están las citas, las 4 citas bíblicas que yo les había propuesto, y sería bueno que cada uno pueda escribir 3 enseñanzas o 3 actitudes que María le enseña a partir de estas citas bíblicas, ¿sí? En Schoenstatt trabajamos mucho con propósitos, ¿no? De una reunión a la otra nos vamos poniendo propósitos, porque es una forma de educarnos, ¿no? Entonces, al final de la reunión sería bueno que cada uno se lleve, bueno, un propósito hasta la próxima reunión, ¿no? A ver qué aportes al capital de gracias puedo hacer vinculados a un propósito determinado, ¿sí? Y terminamos la reunión pasada diciendo, bueno, que también el padre José Kentenich es alguien a quien tenemos que conocer, porque el padre es como, es el tercer punto de contacto en esta alianza de amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el padre es el fundador, es el que sella por primera vez esa alianza de amor con María, ¿sí? Y yo les dije eh, que la experiencia personal del padre con la Virgen María es lo que transmite a sus alumnos en el seminario, ¿sí? Esa experiencia personal de él, esa vivencia personal de él, es la que él transmite como buen pedagogo también a estos jóvenes, y de ahí surge esta alianza de amor. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Eso fue todo repaso, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a empezar principalmente yo les dije que la historia de Schoenstatt y la historia del padre Kentenich se fusionan, ¿sí? Se entrelazan. Entonces vamos a comenzar con estas raíces, ¿sí? O sea, las raíces de Schoenstatt. ¿Sí? Y entonces vamos a hacerlo a través de un paisaje, de una biografía y de una crónica, ¿sí? Son como tres pasos que vamos a dar. Y vamos a ver esas 3 raíces que le dan vida y estabilidad a Schoenstatt, ¿sí? Un paisaje, ¿sí? Y entonces vamos a ver ese espacio, ese lugar físico, ¿sí? La raíz en un paisaje. Entonces vamos a ver el origen del santuario, después se transforma ese santuario en un seminario palotino y el padre Kentenich como director espiritual.
en ese lugar, ¿sí? Y Schoenstatt no empieza de cero, ¿sí? Sino que se tensa un arco por siglos, ¿sí? Entonces vamos a ver en este lugar, junto al Rin, eh, se hace, o sea, Schoenstatt surge como el nombre Schoenstatt incluso con la historia de un convento que se funda a las orillas del Rin, ¿sí? Era un convento que estaba en un lugar muy bello, rodeado de viñas, ¿sí? Un convento de monjas agustinas, ¿sí? Al principio del siglo XII, el convento de las hermanas agustinas llegó a ese valle. Y se fundó el convento de Nuestra Señora de Schoenstatt, ya en ese momento. Pero después de 400 años, el lugar fue también un lugar de abandono, de debilidad y de deterioro. Después de 400 años, es como que ese lugar quedó como abandonado. Sin embargo, Dios espera paciente una respuesta. ¿Mm? Y esa capillita, que era del convento de las monjas agustinas, era la capillita del cementerio y también estaba abandonado. ¿Mm? Acá se ve, es una foto como antigua de ese paisaje, de lo que era ese convento, y ahí se ve el pequeño santuario, que era el santuario de era la capillita de un cementerio. Ese sería como la historia del lugar. Ahora vamos a ver una biografía, raíz en un corazón. Entonces vamos a ver la historia personal del padre, que es una historia de entrega, su secreta idea predilecta y su consagración cuando era niño. Es como una cascada que se despliega en 3 saltos, ¿no? La vida de esta biografía, la vida del padre Kendall. Es un niño solo que se entrega a María. Tiene una experiencia especial de entrega a María porque su mamá lo tiene que dejar en un orfanato. Esta entrega, ese desprendimiento que hace su mamá de dejarlo en un orfanato por situaciones familiares y de trabajo, eh, les costaba a ambos, ¿no? Y la madre lo lleva frente a una imagen de la Virgen, lo toma de la mano y le coloca en la imagen de la Virgen, le coloca una cadenita con una cruz y le dice, educa tú a mi hijo. El padre tenía 8 años y medio y él hizo propio esa entrega, ¿sí? Eh, no fue algo que hizo su mamá solamente, sino que eh, él hizo propia esa entrega. Después, el segundo salto, un estudiante en crisis que se entrega a Dios. ¿Sí? Él en su momento de estudio, lo vamos a ir viendo de a poco también, él era un gran buscador de la verdad y bueno, pasó la crisis y la pasó por esa entrega a Dios, ¿sí? Y un sacerdote y educador que se entrega a los jóvenes. Es ese tercer salto en su vida, ¿sí? O sea, ya ordenado sacerdote, un educador que se entrega a los jóvenes. En la niñez, ahí vemos una pequeña foto de él, cuando toma la primera comunión, tiene una gran experiencia de soledad y de frío, su vivencia en el orfanato, ¿sí? Sufrió la soledad, se sentía abandonado, ¿sí? O sea, no fue algo fácil esa etapa. Y cuando toma la primera comunión, le cuenta a su mamá que él quiere ser sacerdote.
¿sí? Y su mamá lo apoya. Esta experiencia de abandono, de soledad, eh, él la sufrió y dice, no quiero que le suceda a nadie más. ¿Sí? Él, esa experiencia de soledad, de frío, de abandono, dice, eh, no quiero que nadie más la sufra. Y eso hizo que el padre, en la entrega a los jóvenes estudiantes que después tuvo a su cargo, pensara en eso, ¿no? O sea, lo transformó en una persona como muy sensible para ayudar a los demás. Le dice la María, tú me abriste tu corazón y el de tu hijo, allí encontré mi hogar. Y ahí se remonta a esa experiencia de encontrar ese hogar, ese cobijamiento en María. Esa es una imagen eh, muy parecida a la imagen en la cual la mamá le pide eh, que ella lo eduque, ¿sí? Es una imagen de la Virgen de Pompeya. Entonces, para el padre Kentenich, esa entrega a la Virgen que hace su mamá, la hace propia, ¿sí? Esa es la experiencia de su niñez. Eh, por supuesto que sufrió la soledad, el abandono, pero eso o sea, pudo sobrellevar eso uniéndose a María, ¿no? Volviendo a esa vivencia profunda de entrega a María. En la juventud, ahí es una foto del padre como estudiante, dice, caminé por el desierto y padecí la crisis del hombre de hoy. ¿Sí? ¿Cuál es la crisis del hombre de hoy? Es justamente esa separación entre la vida y la gracia, ¿sí? Esa separación entre lo natural y lo sobrenatural. Eh, el padre también lo vivió y eso le ayudó también a comprender al hombre de hoy, ¿no? Y él dice, para pisar firme me aferré a los dogmas, busqué angustiosamente la verdad. ¿Sí? Estudiaba hasta altas horas de la noche, profundizaba, ¿no? Buscaba la verdad, eh, digamos, no aceptaba respuestas simples, sino que tenía que comprender a fondo la verdad. ¿Sí? Inmaculado Corazón de María, tú me enseñaste a modelar y a compartir el mundo que nacía en mí. Acá vemos cómo él, esa crisis de la juventud, él encuentra el equilibrio de nuevo en María, ¿no? Entonces dice, Inmaculado Corazón de María, tú me enseñaste a modelar y compartir el mundo que nacía en mí. Tú me enseñaste a escuchar al Dios de la historia, en la vida de los demás y en mi vida, ¿sí? O sea que María le regaló el equilibrio entre la naturaleza y la gracia, ¿no? Pudo descubrir, dice, me entregaste almas abierta a la gracia. Ahí vemos una foto del padre en la cual es el momento de ordenación sacerdotal, ya con el traje de palotino, ¿sí? Y, y el padre siempre tenía el anhelo de ir a África como misionero. Los padres palotinos, o sea, fue sacerdote palotino y fue a África como misionero. Pero como era un poco débil de salud, no lo mandaron al África, ¿no? Y se quedó en el seminario palotino. Y ahí fue cuando el seminario fue trasladado a Schönstatt, a ese valle. Y él comenzó, le pidieron que primero era profesor de alemán y latín en el seminario, pero después le pidieron que fuera el director espiritual de los seminaristas. Comenzó como director espiritual en 1912, ¿sí? Y ahí él empezó a desplegar
justamente esa paternidad que surgía en él de decir, bueno, no quiero que nadie sufra soledad, quiero que todos se sientan comprendidos, quiero regalar esa experiencia de cobijamiento en María, en el mundo sobrenatural. Y entonces fue educando a los jóvenes que le fueron confiados, ¿sí? Dice, sin esos jóvenes, sin esas almas, no sería lo que soy, ¿sí? Acá hay una foto de esos jóvenes que fueron confiados, eh, y está el padre Kentenich, es el que está, a ver si lo puedo señalar, ahí lo ven, este es el que está junto al otro sacerdote que tiene barba, ¿sí? Ese es el padre superior, y este es el padre Kentenich, ¿sí? Y son los jóvenes que sellaron la primera alianza de amor, los jóvenes seminaristas. ¿Sí? Y el padre, ya cuando asume como director espiritual, le dice que queremos aprender unos de otros, ¿no? Eso para la pedagogía del momento era algo eh, muy novedoso, ¿no? Dice yo y ellos, nosotros, ¿no? O sea, no es eh, digamos, sino, no es la autoridad independiente de los educandos, sino que en conjunto nos ayudamos, crecemos, ¿sí? Esa escucha, el padre empieza con una pedagogía que muchas veces no era comprendido, ¿sí? Pero el padre educaba en la libertad, eh, escuchaba la opinión de los alumnos, ¿sí? Eh, y siempre con esa inquietud de decir, bueno, unamos naturaleza y gracia, ¿no? Unamos lo natural con lo sobrenatural, ¿no? Y entonces tiene un ancla en el mundo sobrenatural y es el prisma con el que mira el entorno, ¿no? O sea, desde el Padre tiene esa mirada, mirar todo desde Dios. Y ahora vamos a ver una crónica, o sea, la raíz en un tiempo, ¿sí? En el aquí se incorpora el ahora, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las voces del tiempo que rodearon ese momento de la primera alianza de amor, ¿sí? La capilla de Schönstatt está sobre un cementerio, eso es lo que vimos, ¿sí? Y acá hay un hecho histórico, ¿no? La guerra, la Primera Guerra Mundial, había convertido también la casa de estudios en un lugar de heridos y de muertos. Los jóvenes parten al frente del combate. Esos mismos jóvenes que sellaron la alianza de amor tenían que irse al frente de combate, ¿no? Y entonces eh, el padre se preguntaba, bueno, ¿qué será de ellos? ¿Qué será de sus vidas? ¿Qué será del trabajo que venían haciendo? Porque él empezó como director espiritual de los jóvenes en 1912, ¿no? Y la guerra comienza en 1914. En pocos días nuestra casa se transformó de un hospital en hospital para los soldados y en pocas semanas llegaron los primeros heridos. Y entonces la pregunta del padre es, ¿vamos hacia adelante o hacia atrás? ¿No? ¿Abandonamos todo lo que fuimos creciendo hasta ahora o qué hacemos? ¿No? Y eso mismo le pregunta a los jóvenes, ¿no? Y entonces la respuesta es, vamos hacia adelante, pero más hondo, ¿sí? La educación no alcanza, necesitamos una casa. Durante esos 2 años el padre les había enseñado a conocerse, a educarse a ellos mismos, ¿sí? Pero el padre ve que ahora los jóvenes parten a la guerra, parten a algo incierto, ¿sí? Se encuentran como muy solos, como muy indefensos, y entonces dice, necesitamos una casa. Y la historia de la pequeña capillita del cementerio del convento no se corta, ¿sí? Sino que se amarra con la necesidad de los congregantes de tener un lugar propio para sus actividades. ¿Sí? Ahí los jóvenes seminaristas los llamamos ahora congregantes, ¿por qué? Porque ellos habían
formado una congregación mariana. Era propio de los seminarios de esa época que se formaran congregaciones misionales, apostólicas, marianas, ¿no? Entonces, bueno, ellos habían formado una congregación mariana con la conducción espiritual del padre Kenton, ¿sí? Y entonces el padre medita, ¿no? O sea, necesitamos un lugar donde encontrarte, ¿no? Donde encontrar a María. Esta joven congregación mariana necesitaba aferrarse a un lugar antes de partir al frente de batalla. Y al mismo tiempo se da que llega a manos del padre una información sobre lo que había pasado en Pompeya, sobre las ruinas del Vesubio, que Bartolo Longo, que era un abogado, había construido una casa de María, ¿no? El santuario de Nuestra Señora de Pompeya. Y junto a esa casa de María había hecho un gran lugar para muchos niños, ¿no? Miles de niños encuentran casa y estudio. Bartolo Longo se ocupaba de los niños abandonados, ¿sí? Y entonces el padre reflexiona, están a la sombra de tu casa, madre, ¿no? Es la misma imagen que ante la cual su mamá lo consagró a la Virgen cuando él tenía 8 años y medio, es la misma imagen que acompaña a Bartolo Longo en esa fundación en Pompeya. Esto llega a las manos del padre Kentenich justamente en esta situación en la que se da, ¿no? O sea, situación de que los jóvenes congregantes tenían que partir para la guerra y él veía el desamparo que ellos tenían ante esa situación. Y el padre ve todo desde Dios, ¿no? O sea, trata de interpretar qué es lo que Dios le quiere decir con todo eso. Acá vemos la imagen de la Virgen de Pompeya. Y entonces él dice, bueno, así como en Pompeya llegó la oportunidad para que María se establezca en la capilla de Schoenstatt y ayude a quienes asistan allí a experimentar la transformación interior. Y así llega aquel 18 de octubre de 1914, en el que el padre reúne a los jóvenes que habían recibido el permiso para utilizar esa capilla para la congregación. Entonces los mismos jóvenes la restauran, porque estaba abandonada. Entonces la restauran, le arreglan el techo, la pintan. Y ese 18 de octubre el padre les invita a sellar esa alianza de amor, les transmite su secreta idea predilecta, ¿sí? Esa transmisión de esa secreta idea predilecta es lo que nosotros llamamos acta de fundación. Es esa primera como conferencia que el padre les da a los jóvenes y esa conferencia empieza con este saludo, ¿no? Con Cristo su Hijo, bendiga a nuestra Virgen María, que el padre lo decía en latín, nos cum prolepia benedicat Virgo María, ¿no? Entonces ese 18 de octubre de 1914, el padre se dirige a los jóvenes con las palabras que se conocen como acta de fundación. Se puede profundizar mucho sobre esas palabras y nosotros vamos a tomar solo una partecita, ¿no? Podemos destacar frases claves del acta de fundación que tienen significado justamente para nosotros como peregrinos que queremos sellar la alianza de amor, ¿no? Porque estas frases que vamos a destacar nos revelan el misterio de esta alianza de amor y explican concretamente en qué consisten los derechos y los deberes de este pacto mutuo, ¿sí? Yo les aclaro que esto es solo una partecita del acta de fundación. Por supuesto que el acta de fundación tiene muchas cosas, muchas frases muy ricas, pero nosotros nos vamos a centrar ahora en estos puntos, ¿sí?
Entonces vamos a ver las promesas y las exigencias de esta alianza de amor. Hay 6 promesas de esta alianza de amor, ¿no? El Padre dice, ¿por qué no invitamos a la Virgen a que se establezca en esta capillita? ¿Sí? Entonces, la primer promesa de María es establecerse en esa capilla. Después también dice por qué María puede actuar desde esta capilla, ¿no? Entonces dice, distribuirá desde allí abundantes dones y gracias. O sea, María desde el santuario, donde se establece por esta alianza de amor, va a distribuir dones y gracias. También la promesa de que va a atraer hacia sí los corazones jóvenes. La promesa de educarlos, ¿sí? Los educará. Hará de ellos instrumentos aptos, ¿sí? O sea, si una persona llega al santuario y se regala a la Virgen lo educa y lo utiliza como instrumento para su obra, ¿sí? Y después dice en sus manos, ¿no? O sea, en la medida en que se abandonen en sus manos, emprenderá con ellos un movimiento de renovación. En definitiva, nosotros somos instrumentos de María, instrumentos de Dios, si dejamos que Dios trabaje con nosotros, ¿sí? Así como un pintor necesita de sus pinceles para plasmar algo en su tela, ¿no? Con sus pinturas, de la misma forma Dios para lograr sus objetivos necesita que nosotros también nos pongamos a disposición de Él, ¿no? O sea, como instrumentos aptos, como instrumentos dóciles en sus manos, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos tratando de descubrir cuál es el plan de Dios en nuestra vida y accediendo a ese plan, ¿sí? Por supuesto que eso es algo que se trabaja toda la vida. ¿Sí? ¿Y cuáles son las 6 exigencias de María? ¿Sí? O sea, eso es lo que, a ver, lo anterior, ¿sí? Estas son las promesas de María, lo que María va a hacer. Entonces, se va a establecer en la capilla, desde allí va a distribuir abundantes dones y gracias, va a traer hacia sí los corazones jóvenes, ¿sí? Los educará, los hará instrumentos aptos en sus manos y desde allí el envío para la renovación del mundo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las exigencias. O sea, en la alianza hay 2 partes, ¿no? Como en un contrato hay 2 partes. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la otra parte. ¿Mm? Entonces, ¿a qué nos comprometemos? ¿A qué se compromete un aliado? Entonces, por un lado, el primer punto es, pruébenme primero por hechos que me aman. ¿Mm? Después vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, así que ahora los vamos a leer, a enunciar, pero después no se preocupen si están tomando nota, que después vamos a ir viendo de nuevo cada uno, ¿no? Entonces, pruébenme primero por hechos que me aman realmente, ¿no? O sea, que las cosas no queden en palabras, sino que se lleven en cosas concretas. Esta santificación es la que exijo de ustedes. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que la alianza es vivir el bautismo, ¿no? Entonces es un camino de santidad. No solo lo grande ni lo más grande, sino precisamente lo más excelso ha de ser el objeto de nuestros esfuerzos intensificados. No nos quedamos en medianía, sino que hacemos lo mejor. El cuarto punto es fiel y fidelísimo cumplimiento del deber. O sea, cumplir con nuestra parte. Una intensa vida de oración, ¿sí? Unirnos en oración. Y el sexto punto, tráiganme con frecuencia contribuciones al capital de gracias. ¿Sí? Que esto ya un poco lo hemos visto, pero ahora vamos a seguir profundizando en estos 6 puntos. ¿Sí? Entonces, el primer punto es, pruébenme primero por hechos que me aman realmente. María nos pide hechos, no palabras. Es como nos dijo Jesús.
No el que dice Señor, Señor es el que me ama, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Acá, por supuesto que todo esto cada uno lo tiene que ir trabajando, ¿sí? O sea, cuántas cosas nos suceden a diario que uno dice, sí lo voy a hacer y después no, ¿no? Y entonces lo importante acá es que todo lo que hacemos lo hacemos por amor, ¿sí? Para acrecentar el amor. Pruébenme primero por hechos que me aman realmente. O sea, no solamente decir te quiero María, sino realmente te lo pruebo con este esfuerzo, con esta realización, ¿sí? Con esta entrega o con este desprendimiento, ¿no? O sea, cada uno tiene que ver dónde está pidiendo María en cada momento. La segunda exigencia, esta santificación es la que exijo de ustedes. La alianza de amor con María es capaz de formar santos y nos exige aspirar a ello. Para lograr esta meta, Schoenstatt nos ofrece muchos medios, como movimiento de educación y educadores. ¿Sí? Eso lo puse en letra más chiquita, pero lo quise dejar para que ustedes tengan en cuenta que Schoenstatt es todo un camino pedagógico, ¿sí? Y en Schoenstatt, a medida que uno va como profundizando, tiene distintos medios para lograr esa autoeducación. Pero nosotros ahora nos vamos a centrar en nuestros aportes al capital de gracias, que tienen que ver con esta santificación en la medida en que nuestros aportes al capital de gracias nos ayuden a ser mejores personas, ¿sí? O sea, lo que María espera de nosotros ahora concretamente es que aportemos al capital de gracias. Y lo que hagamos por ser mejores personas repercute en bien de todos, ¿sí? Lo que yo hago para ser mejor, para ser más solidario, para ser amable, para ser paciente, va a repercutir en todos los que me rodean, ¿no? A veces, digamos, en esta situación de pandemia que estamos viviendo, a veces se nos exige mucha paciencia o poder, digamos, tener una mirada optimista, o, no sé, bueno, la convivencia capaz que se hace más difícil, o, digamos, muchas situaciones particulares, ¿no? O a veces tenemos que ajustarnos con los gastos, porque, bueno, todo lo económico también se va a o sea, hay muchas dificultades, entonces, bueno, todo eso, ¿no? Y lo importante es que todo lo que hagamos sea para ser mejores personas y que eso lo podamos regalar como aportes al capital de gracias. Y esa es la santificación, ¿sí? Dice, la tercera exigencia es no simplemente lo grande ni lo más grande, sino lo más excelso, ¿sí? Para ser schoenstattiano es necesario tener un corazón grande y querer alcanzar las cumbres más altas. Tener la confianza de que en la alianza de amor con María podemos alcanzar el grado de santidad que Dios tiene previsto para nosotros. ¿Sí? Esto es bueno tenerlo en claro, que cada uno tiene que aspirar a la santidad. No es que todos tenemos que ser iguales, sino que cada uno, de acuerdo a su originalidad, está llamado a vivir santamente, ¿sí? Y la alianza de amor no es para mediocres, ¿no? Sino que queremos aspirar a ser lo mejor en todos los campos de nuestra vida, ¿sí? Esto es, lo que hago, lo hago bien, ¿no? Me comprometo a algo y lo cumplo. Lo importante es que yo pueda hacer lo que prometo hacer y hacerlo bien, ¿sí? No hacerlo por la mitad. La cuarta exigencia es fiel y fidelísimo cumplimiento del deber, ¿no? Esto tiene que ver también con por supuesto todo se relaciona, pero con el punto anterior especialmente. Dice, esto es lo que en Schoenstatt llamamos santidad de la vida diaria,
hacer lo ordinario extraordinariamente bien, con inmenso amor, ¿sí? Una obra, una misma obra puede estar extraordinariamente bien hecha o medianamente bien hecha, y muchas veces lo que determina el que sea extraordinario o mediocre es el amor con que lo hago, ¿sí? No sé, puedo preparar el almuerzo, lo puedo preparar rico, pero lo puedo preparar con desgano, o lo puedo preparar con amor, ¿no? Entonces si lo preparo con amor, es como extraordinariamente bien hecho, porque además de ser rico, también tiene mi entrega por amor a aquellos que se van a alimentar, ¿no? Entonces, la santidad es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Un aliado de María debería ser el más responsable y eficaz en el trabajo, el más aplicado en el estudio, el más divertido en la expansión y el más piadoso en la oración. ¿Sí? O sea, lo que hacemos lo tratamos de hacer bien, ¿sí? Extraordinariamente bien. El quinto punto, una intensa vida de oración. María nos pide que tratemos de cultivar la vida de la gracia por medio de una intensa vida de oración. Es decir, una oración que nos permita estar en contacto con Dios durante el día, vivir en su presencia, dialogar con Él. Es decir, todo aquello que sirva para planificar nuestra vida espiritual, que alimente nuestra alianza y la haga crecer cada vez más. Nosotros en este momento, por la situación de pandemia que estamos viviendo, no podemos asistir a misa o vemos la misa por televisión, pero no podemos acceder con frecuencia a los sacramentos. Entonces, ¿cuánto valor tiene este poder dedicarle tiempo a la oración en la vida diaria, ¿no? O sea, poder reservar de repente un lugar de la casa para encontrarnos con Dios. Acá cada uno puede decir, bueno, yo saludo a Dios a la mañana cuando me levanto, hago mi oración de la noche, eh, bendigo los alimentos, o me dedico un tiempito para leer la Biblia. eh, Cada uno ahí tiene que ver, ¿no? O si soy misionera, bueno, rezo el rosario por aquellos que reciben la imagen de la Virgen, ¿no? O sea, cada uno tiene que ver también cómo es esa vida de oración. Por supuesto que uno tiene que cumplir con la obligación, si tengo un trabajo, no puedo dejar el trabajo para irme a rezar lejos si tengo que estar ahí, ¿no? O sea, uno tiene que encontrar el equilibrio y saber que eh, uno lo tiene que hacer con amor, ¿no? O sea, por entregarlo con amor. Y en eso se va creciendo. Y el punto 6, tráiganme con frecuencia contribuciones al capital de gracias, ¿no? El capital de gracias es el tesoro de gracias que María tiene para repartir en su santuario y que se va engrosando con el aporte de los aliados, que también se ven beneficiados, ¿no? O sea, todos aportamos al capital de gracias de la Virgen en el santuario. Y todos también vamos al santuario, todos vamos a buscar gracias al santuario, ¿no? Entonces, eh, esa fecundidad del santuario, por supuesto que depende principalmente del misterio de Schoenstatt, que es la presencia de María en el santuario. Depende también de la fe con la que voy al santuario, con la que llego al santuario, y también depende de esa entrega que hacemos nosotros por los demás y por uno mismo, ¿no? Es como una cadena, ¿no? Por la alianza de amor nos comprometemos a colaborar con María y con su misión desde el santuario a través de nuestros aportes al capital de gracias. Es esa entrega que hacemos. Y si nosotros pensamos que nuestra entrega al capital de gracias más importante es
aquello que hacemos por ser mejores personas, de alguna forma eso que hacemos, o sea, si somos mejores personas en esa alianza de amor, también en nuestro entorno se va a notar. Entonces los demás también van a recibir esas gracias que nosotros recibimos en el santuario, ¿sí? Por nuestra autoeducación también otros reciben ese beneficio, ¿sí? De nuestra autoeducación. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Fue claro estos 6 puntos? ¿Sí? Tenemos entonces las 6 promesas de la Virgen y las 6 exigencias de esta alianza. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro punto que lo nombré ya en la reunión pasada y ahora de nuevo, que son los 3 puntos de contacto en la alianza de amor. Nosotros decimos que son 3 puntos de contacto: el santuario, la alianza y el Padre Kenten. Para que la vida de alianza fluya y se desarrolle plenamente en mí, debo tener los 3 puntos de contacto. Vamos a ver cada uno. María, como compañera y colaboradora de Cristo, es la contrayente de la alianza. Nosotros hacemos la alianza de amor con ella, con María, ¿sí? Y María nos elige a nosotros para hacer esa alianza, ¿sí? Yo siempre digo que nadie está por casualidad acá, ¿no? O sea, siempre de alguna forma nos llegó esta invitación y también de alguna forma se hizo posible que nosotros estuviéramos ahora en esta situación conectados, eh, pero no es casualidad, ¿sí? Sino que María nos miró, María nos eligió, María quiere aliarse con nosotros. Nosotros somos libres en decir sí, no quiero, ¿sí? Pero María es la que sella la alianza con nosotros. Y está en nuestra decisión de decir, quiero hacer una alianza con María. Y como vimos en la primera reunión, esto es un camino, ¿no? Así como dijimos, voy conociendo a María, me voy acercando a ella, ¿no? O sea, voy leyendo sobre ella, voy tratando de hacer todo lo que hago en el día en unión a María, ¿no? Y así la voy conociendo, ¿no? Puedo hasta decidir con María, ¿no? Decir, bueno, a ver, tengo que tomar una decisión. A ver, María, ¿cómo lo harías vos? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Sí? El santuario. El santuario no solo por ser el lugar eh, donde ésta se selló, o sea, donde se selló la alianza de amor, sino también porque desde allí María alimenta nuestra vida de alianza. En el santuario depositamos nuestros aportes al capital de gracias. Y el santuario es el centro espiritual de la familia de Schoenstatt, ¿sí? Siempre donde surge Schoenstatt hay generalmente primero una ermita, después un santuario, ¿no? Y es donde nos congregamos como familia. Es el hogar, ¿sí? Es un taller del hombre nuevo, es donde María nos modela, ¿no? Nosotros nos encontramos con María, sellamos una alianza de amor con ella para dejarnos educar por ella, ¿sí? Por eso decimos que es un taller donde nos modela, donde aprendemos a ser lo mejor de nosotros, ¿sí? Donde nos encontramos con lo que nosotros somos, se lo regalamos a María y buscamos de regalar también, asumimos la misión de María y por eso regalarla a ella también al mundo, ¿sí? Y el Padre Kenten es el Padre y Fundador, por ser el instrumento escogido por Dios para sellar la primera alianza de amor, ¿sí? O sea, Dios lo eligió y lo preparó para ese momento. Su experiencia en la niñez, el anclarse en María,
¿no? Su crisis en la juventud y encontrar también la solución a su problema en María, ¿sí? Son, eh, son caminos que Dios recorrió en él, ¿sí? Para prepararlo para ese momento, ¿no? Y el 18 de octubre de 1914, junto a los primeros congregantes, se sella la alianza de amor. Nuestra alianza, o sea, la que nosotros vamos a hacer, la que nosotros hacemos, se inserta en esta primera alianza, ya que en ella están incluidas las de todos aquellos que sellarán su alianza en el correr de los tiempos. ¿Sí? Cuando nosotros rezamos nuestro rito de consagración de alianza de amor con María, ahí nombramos el 18 de octubre de 1914, porque es esa primera alianza a la que nosotros nos sumamos, nos unimos, ¿sí? Nos insertamos en esa primera alianza. Por eso también, para todo schoenstattiano, el santuario original, o sea, el primer santuario, tiene un peso importante, ¿no? O sea, es importante, porque ahí fue la primera alianza de amor. Después vamos a ver cómo surgen las réplicas del santuario, ¿no? Pero durante muchos años era el único santuario, ¿sí? Y ahí nos insertamos y ahí nos unimos. Entonces, esos son los 3 puntos de contacto. Eso es simplemente un dibujo donde vemos 3 círculos, eh, pero es como para ver, bueno, acá estamos, estos son los 3 puntos de contacto, ¿sí? El santuario y sus gracias. Esto ya lo vamos a profundizar en la próxima reunión, eh, pero se los nombro, ¿no? O sea, en la primera reunión vimos principalmente María. En esta reunión vimos historia de Schoenstatt, historia del padre Kentenich y esa fusión de estas dos historias en un tiempo, ¿sí? Y en un espacio y en una persona, ¿sí? Entonces vemos cómo tiempo, espacio y persona se entrelazan, ¿sí? Y de ahí surge el santuario. Y entonces el santuario como hogar, como cuna, como taller del hombre nuevo, regala 3 gracias especiales. Todos los santuarios de Schoenstatt tienen como una particularidad, y que es estas 3 gracias: el cobijamiento, la transformación interior y el envío apostólico, ¿sí? Pero esto ya lo vamos a desarrollar en la próxima reunión. Ahora queremos, todavía falta un momentito, ¿sí? Pero ahora queremos de nuevo volver a hacer esta pequeña oración, agradecerle a María como Madre y Reina de Schoenstatt por su presencia en el santuario y por invitarnos a sellar una alianza de amor con ella, ¿sí? Esta imagen del santuario está puesta justamente como para decir, bueno, peregrinamos hoy hasta este lugar, nos encontramos hoy en este lugar, ¿sí? Y entonces con ella vamos a rezar la pequeña consagración. No sé si todos lo saben, por eso también se las volví a escribir, así podemos rezarla juntos y después todavía falta el propósito de la reunión, ¿sí? Entonces le agradecemos a la Virgen su presencia en el santuario y por esta providencia divina que nosotros hoy estemos reunidos para poder prepararnos para sellar una alianza de amor con ella. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Y ahora vamos a prepararnos con un capitalario. Esto es lo último que les quería decir. Ya les dije que nos comprometemos a hacer
aportes al capital de gracias. Y nosotros llamamos capitalario cuando uno lo plasma de alguna forma. Esos aportes al capital de gracias los escribimos, los marcamos. A veces es simplemente hacer, pintar cuadraditos, ¿no? Entonces, la idea es que uno pueda decir, bueno, ¿qué propósito me puedo poner para cumplir durante estos 15 días hasta la próxima reunión? ¿Sí? Tal vez podemos tomar un punto de las exigencias concretas de la alianza. No hace falta que sea algo muy difícil, ¿no? O sea, tiene que ser algo que yo pueda eh, medir, que pueda evaluar, ¿no? O sea, si yo me propongo, por ejemplo, levantarme apenas toca el despertador, o hacer algo que hago siempre y que lo hago protestando, hacerlo sin protestar. Eh, o ser amable con tal persona, no poner ser amable solo, sino con tal persona. Entonces, algo así que yo pueda marcar, entonces puedo hacer un dibujito, puede ser el dibujo de una vasija, como están, ven ahí en la foto, que es la vasija del santuario, donde se ponen los aportes al capital de gracias. Como ustedes no pueden venir ahora a ponerlo, pero pueden dibujar la vasija e ir pintando, ¿no? O sea, como que vamos llenando esa vasija con nuestros regalos. Lo importante es que esos aportes al capital de gracias los hagamos con amor, ¿no? O sea, si yo me levanto puntualmente o hago esto sin protestar, lo hago por amor a la Virgen, se lo entrego a la Virgen, para crecer en ese amor, ¿sí? Entonces, este es el capitalario, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí lo que es el capitalario, no? Ahí cada uno esa sería como la tarea para la próxima reunión, ¿sí? Volver a repasar un poco todo lo que vimos en la primera, por qué son el aliado de María, a ver si pudieron, a medida que yo ponía las preguntas de repaso, si las pudieron responder, están. Si no las pudieron responder, bueno, vuelvan a ver lo que tomaron nota, ¿sí? O tratar de responder esas preguntas, ¿sí? Y ahora en concreto, probarle con algún hecho concreto a María que la amamos realmente. ¿Sí? Ese es el primer punto de nuestro compromiso, ¿no? Probarle a María que la amamos realmente con algún hecho concreto. Y ahí vamos completando nuestro capítulo. Y acá vamos a ver un poquito, digamos, cómo esta historia de Schoenstatt y del padre Kentenich que van entrelazadas. Acá yo les escribí un punteo de toda la historia, el origen del santuario, el seminario palotino, el padre Kentenich como director espiritual, su secreta idea predilecta, el origen de su consagración de niño en el orfanato, que dio origen a esa secreta idea predilecta, la Primera Guerra Mundial, que también estaba en ese entorno para llegar a la primera alianza de amor. Y acá agrego 4 puntos, ¿no? Schoenstatt más allá del seminario. Cuando estos congregantes van a la guerra, empiezan a contar a los demás soldados que no eran seminaristas, no pertenecían a una congregación mariana, les cuentan que ellos tienen hogar en un santuario, que ellos le pertenecen y que se aliaron a María. Y ahí Schoenstatt empieza a tomar una dimensión más grande porque sale de los muros del seminario, ¿sí? Y así es también como llegan las primeras mujeres a Schoenstatt, porque a los soldados los atendían enfermeras, estas enfermeras conocen Schoenstatt a través de los soldados, y después van a Schoenstatt, porque quieren conocer ese santuario, quieren conocer y alimentarse de esa fuente de gracias. Después viene la Segunda Guerra Mundial, mientras tanto Schoenstatt ya se desarrolló mucho, y con la Segunda Guerra Mundial Schoenstatt va más allá de Alemania y surge el primer santuario filial.
el único santuario, el original, está en Alemania, en Schoenstatt. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, las hermanas ya habían ido a distintas partes del mundo. Y las hermanas que estaban en Argentina y en Uruguay necesitaban una réplica del santuario para poder transmitir el amor a la vida. Y estando en Uruguay, en Nueva Helvecia, Uruguay, un pueblo en Uruguay, tienen un colegio y deciden construir audazmente, porque era la primera vez y el padre estuvo en un campo de concentración en Dachau, entonces estaban incomunicados, y las hermanas deciden construir un santuario. El padre se entera que las hermanas construyen, cuando estaba todavía en Dachau, se entera de que las hermanas habían construido un santuario y dice, esta es la solución para que Schoenstatt florezca en todo el mundo, ¿no? Porque él estando en un campo de concentración de Dachau con muchos prisioneros de otros países, decía, por ejemplo, alguien de Polonia era difícil que se vincule a un santuario en Alemania, que era el pueblo enemigo, ¿sí? Eh, entonces, a través de ese primer hecho, del primer santuario filial, comienza una red de santuarios en todo el mundo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el padre sale del campo de concentración de Dachau y después de 2 años comienza a recorrer el mundo y comienza a visitar, llega a este primer santuario y se da cuenta de la vida que despertó ese santuario, y entonces también empiezan a construirse santuarios en todas partes del mundo, ¿sí? Así que bueno, eso era como un apéndice de esta reunión, como para que supieran, digamos, cómo surge esta red de santuarios, porque hasta ahora siempre hablamos del santuario original, ¿sí? Pero muchos de ustedes conocen ermitas, santuarios en otros lugares, y entonces para que tengan esa visión de cómo Schoenstatt, a través de esas circunstancias que se dieron, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo tiene como su consecuencia y Schoenstatt sigue creciendo, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí hemos terminado la reunión de hoy. Muy bien.